El planeta Besarn no perdonaba. Su selva era una prisión viviente, donde los árboles retorcidos se alzaban como gigantes sombríos y el aire húmedo olía a podredumbre y peligro. Las criaturas que acechaban en las sombras no solo eran depredadores, eran horrores genéticamente diseñados, abandonados por científicos hace décadas. Besarn era un lugar donde incluso los más fuertes perecían, y los débiles simplemente no tenían oportunidad. Lyrian tropezó, sus pequeñas patas luchando por mantener el equilibrio en el terreno desigual. Su piel lavanda, que alguna vez brillaba con una energía natural, ahora estaba opaca, marcada por arañazos y cubiertas de tierra. Los zarcillos bioluminiscentes alrededor de sus sienes, característicos de su especie, estaban apagados, una señal de que su cuerpo estaba al límite. Se detuvo para escuchar. Sus grandes ojos plateados se movieron con rapidez, analizando cada sombra y cada sonido. El rugido distante de los Teryx resonó entre los árboles. La manada estaba cerca, y su hambre no conocía límites. Lyrian apretó con fuerza el palo improvisado que había recogido días antes. Era apenas más largo que su brazo y no servía de mucho contra los colmillos afilados de los Teryx, pero le daba una sensación de control, por mínima que fuera. Sabía que estaba en sus últimos momentos de resistencia. El hambre le retorcía el estómago, y cada paso era más difícil que el anterior. De repente, un gruñido bajo cortó el aire. Uno de los Teryx emergió de la maleza, sus ojos rojos fijos en ella. Su piel negra, similar a la obsidiana, brillaba bajo los débiles rayos de luz que se filtraban entre los árboles. Lyrian retrocedió lentamente, sus zarcillos temblando mientras su cuerpo entraba en estado de alerta máxima. Solo uno, pensó. Podía manejar uno. Pero el Teryx no estaba solo. Otros 4 salieron detrás de él, rodeándola en un semicírculo. Sus gruñidos se mezclaban con el sonido de ramas rotas bajo sus garras. Lyrian giró la cabeza, buscando una salida, pero estaban demasiado cerca. Sabía que no podía correr. No esta vez. El líder de la manada, más grande que los demás, avanzó. Su mandíbula se abrió, mostrando una hilera de colmillos afilados como dagas. Lyrian levantó su palo, sus manos temblando. «Si voy a morir», murmuró para sí misma, «al menos no será sin pelear». El Teryx se abalanzó. Un disparo cortó el aire, y el Teryx líder cayó al suelo con un rugido ensordecedor. Su cuerpo se desplomó frente a Lyrian, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento agonizante. Los otros Teryx se detuvieron en seco, sus cabezas girando hacia la fuente del sonido. Desde las sombras, un humano emergió, alto y robusto, con un rifle de plasma aún humeante en sus manos. Vestía un chaquetón desgastado y cargaba una bolsa de herramientas al hombro. Su cabello oscuro estaba desordenado, y su rostro tenía esa mezcla de cansancio y determinación que solo los sobrevivientes llevaban consigo. «Tranquila», dijo, su voz firme pero calmada. Levantó una mano como señal de paz mientras colgaba el rifle en su espalda. «No estoy aquí para hacerte daño». Lyrian no dijo nada, sus ojos plateados parpadeando mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Los Teryx retrocedieron, sus gruñidos disminuyendo hasta convertirse en un murmullo inquieto. Uno a uno, se retiraron, desapareciendo entre los árboles. El humano se acercó lentamente, su mirada fija en ella. «Pareces malherida. ¿Puedes caminar?», preguntó. Lyrian retrocedió un paso, levantando su palo en un intento débil de defensa. «¿Por qué?». Su voz era un susurro, débil por el agotamiento. «¿Por qué me ayudas?». El humano se detuvo a una distancia respetuosa, inclinando ligeramente la cabeza. «Porque parecía que lo necesitabas», respondió. Su tono era ligero, casi como si estuviera bromeando, pero había sinceridad en su mirada. «Y porque no soy del tipo que deja morir a alguien, sea quien sea». Antes de que Lyrian pudiera responder, sus piernas cedieron. Todo su cuerpo temblaba, y el mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse. Derrick dio un paso adelante, atrapándola antes de que cayera. «Hey, tranquila», dijo, sosteniéndola con cuidado. Su fuerza era sorprendente para alguien que parecía tan desgastado por la vida. «Tengo una nave cerca. Vamos a ponerte en forma». «No. Confío», Lyrian intentó hablar,
pero las palabras se desvanecieron en un susurro débil. Derrick no respondió de inmediato. La levantó con facilidad, cargándola como si fuera una pluma. No tienes que confiar en mí ahora, dijo mientras comenzaba a caminar hacia el claro donde estaba su nave. Pero al menos dame la oportunidad de demostrar que no soy como los demás. Lyrian no tenía fuerzas para protestar. Mientras la oscuridad la envolvía, lo último que vio fue el rostro del humano, su expresión tranquila y determinada. Por primera vez en semanas, se permitió la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, este extraño pudiera salvarla. El interior de la Baifarer era frío y silencioso, un refugio improvisado en medio del caos de Besarn. La nave era modesta, con paredes metálicas gastadas y cables visibles que atravesaban el techo como venas. A pesar de su aspecto desgastado, cada rincón hablaba de funcionalidad y preparación, era evidente que su dueño sabía cómo sobrevivir. Derrick colocó cuidadosamente a Lyrian en un banco de la pequeña bahía médica. Su piel lavanda estaba opaca, casi grisácea, y sus zarcillos bioluminiscentes seguían apagados. Observándola de cerca, Derrick podía ver las cicatrices y las marcas que la selva había dejado en su cuerpo. Sacudió la cabeza y comenzó a buscar entre sus suministros. «Estarás bien», murmuró, más para sí mismo que para ella. Sacó una pequeña caja de primeros auxilios y una botella de agua, colocándolas sobre la mesa junto a ella. Lyrian abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz artificial de la nave. Su cuerpo temblaba, pero cuando sus ojos plateados se posaron en Derrick, su desconfianza fue inmediata. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. «Tranquila», dijo Derrick, levantando las manos en un gesto de paz. «No voy a hacerte daño. Solo necesitas descansar. Aquí, toma esto». Sacó una barra de proteína y se la ofreció. El dulce aroma del alimento alcanzó la nariz de Lyrian y su estómago gruñó audiblemente. A pesar de su hambre, sus ojos se estrecharon mientras miraba el objeto en su mano. «¿Qué es eso?», preguntó con voz ronca. «Comida», respondió Derrick, sonriendo ligeramente. «No es un festín, pero hará el trabajo». Lyrian lo miró con desconfianza, pero el hambre era demasiado fuerte. Con manos temblorosas, tomó la barra, llevándola a su boca. El sabor era sencillo, pero la sensación de comer algo real después de semanas de miseria la hizo cerrar los ojos con alivio. «Eso es», dijo Derrick, inclinándose contra la pared. Poco a poco. El silencio entre ellos se rompió cuando Lyrian finalmente habló. «¿Por qué me ayudas?». Su voz seguía débil, pero sus palabras estaban cargadas de duda. «Podrías haberme dejado morir». Derrick frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Y qué clase de persona sería si lo hiciera? No soy un santo, pero tampoco soy un monstruo. Los demás, Lyrian bajó la mirada. Me dijeron que era inútil. Que no valía la pena salvarme. Derrick sintió que su pecho se apretaba. Se arrodilló frente a ella, su mirada seria. ¿Y te lo creíste? Ella no respondió, pero su silencio fue suficiente. Derrick suspiró profundamente. «Mira, no sé qué te hicieron o quién te abandonó, pero te lo diré ahora mismo, sobreviviste en Besarn. Eso no es algo que haga a alguien débil o inútil». Lyrian lo miró, sus ojos plateados brillando con incredulidad. «¿Por qué te importa?». «Porque todos merecen una oportunidad», respondió Derrick. Su voz era firme, pero no brusca. «Y si ellos no lo vieron, es su pérdida, no la tuya». Lyrian parpadeó, sus zarcillos temblando ligeramente. No estaba acostumbrada a ese tipo de palabras, y mucho menos de un humano. Por primera vez, sintió que tal vez había alguien que realmente quería ayudarla. Horas después, Lyrian se despertó con la sensación de calor envolviéndola. Derrick había colocado una manta ligera sobre ella mientras dormía. Se levantó lentamente, su cuerpo todavía dolorido pero menos rígido que antes. Desde la cabina, podía escuchar a Derrick hablando consigo mismo mientras trabajaba en los controles. Lyrian se levantó, caminando con cuidado hacia la cabina. Derrick estaba sentado frente al panel de control, sus manos moviéndose rápidamente mientras revisaba los sistemas de la nave. Al verla entrar, sonrió. «Dormiste un poco», dijo, girando la silla hacia ella. «¿Cómo te sientes?». «Mejor», respondió,
aunque con cautela. Su mirada recorrió la cabina, estudiando cada detalle. ¿Dónde estamos? Todavía en Besarn, pero no por mucho tiempo, dijo Derrick, volviendo a los controles. El motor principal estaba dañado cuando aterricé, pero ya casi está listo. En cuanto termine, saldremos de este agujero. Lyrian se acercó, apoyándose contra el marco de la puerta. ¿Por qué aterrizaste aquí? Este lugar es muerte. Trabajo como chatarrero, explicó Derrick, encogiéndose de hombros. Oí que había tecnología abandonada en este planeta. Pensé que podría encontrar algo valioso. No esperaba encontrar, bueno, a ti. Lyrian no respondió de inmediato. Finalmente, dijo en voz baja, si no me hubieras encontrado, habría muerto. Derrick se detuvo, girando su silla para mirarla. Quizás. Pero no lo hice. Y ahora estás aquí, así que enfoquémonos en lo que sigue. Sus palabras eran simples, pero había algo en su tono que la tranquilizó. Por primera vez en mucho tiempo, Lyrian sintió que tal vez no estaba completamente sola. El descanso que Lyrian había comenzado a disfrutar a bordo de la Wayfarer fue breve. El suave zumbido de los motores de la nave se interrumpió abruptamente por una alarma aguda. Derrick se enderezó de inmediato en su asiento, sus manos moviéndose rápidamente por los controles. ¿Qué ocurre?, preguntó Lyrian, su cuerpo aún débil pero alerta. Escaneo orbital, respondió Derrick, su voz tensa. Giró la pantalla hacia ella, mostrando un mapa del área circundante. Un punto rojo brillaba en el borde del monitor. Es una nave del sindicato. Están buscando algo. Oh, Elwyn. Lyrian se quedó inmóvil, su rostro pálido. Me están buscando. Ellos no se detendrán. Derrick se giró hacia ella, su ceño fruncido. ¿Por qué? ¿Qué quieren contigo? Ella dudó, sus ojos plateados parpadeando con inquietud. Finalmente, murmuró. Yo, escapé. No querían dejarme vivir, pero tampoco querían que alguien más me encontrara. Soy un riesgo. Derrick asintió lentamente, procesando la información. De acuerdo. Entonces no podemos quedarnos aquí. Pero salir no será fácil si ya están rastreando la zona. No puedo dejar que te atrapen por mi culpa, dijo Lyrian, su voz tensa. ¿Ellos? No voy a entregarte, si eso es lo que estás pensando, la interrumpió Derrick, su tono firme. Ya te lo dije. Todos merecen una oportunidad. Así que, ¿vas a ayudarme a sobrevivir a esto, o piensas quedarte sentada ahí sintiéndote culpable? Lyrian parpadeó, sorprendida por su brusquedad. Luego asintió, enderezándose. Dime qué necesitas que haga. Los sensores de la nave confirmaron lo que Derrick temía. Un equipo de soldados del sindicato había aterrizado en la superficie y estaba avanzando hacia ellos. Usando el tiempo que tenían antes de ser descubiertos, Derrick y Lyrian prepararon trampas en el área circundante. Derrick trabajó rápidamente, colocando dispositivos explosivos improvisados entre los árboles mientras Lyrian lo ayudaba a camuflarlos con hojas y ramas. Su agilidad y conocimiento del terreno la convirtieron en una aliada invaluable. Eres rápida, comentó Derrick mientras ajustaba un detonador. ¿Siempre ha sido así? Lyrian no respondió de inmediato, enfocada en colocar una trampa con cuidado. Finalmente, dijo, mi gente, éramos buenos sobreviviendo. Hasta que dejaron de importarnos. Derrick no presionó más, pero su mirada reflejaba comprensión. Ambos habían sido descartados de una forma u otra. Cuando llegaron los soldados del sindicato, el bosque se transformó en un campo de batalla. El primer grupo fue sorprendido por las explosiones de las trampas, pero los refuerzos no tardaron en adaptarse, avanzando con armas pesadas y vehículos blindados. «Están trayendo un vehículo», gritó Lyrian desde su escondite detrás de un árbol caído. Derrick maldijo en voz baja. «Eso va a complicar las cosas. Manténlos ocupados. Voy a intentar inmovilizarlo». Mientras Derrick corría hacia una posición ventajosa, Lyrian saltó ágilmente de un árbol a otro, atrayendo la atención de los soldados. A pesar de su agotamiento, se movía con rapidez, usando su tamaño pequeño para esquivar los disparos y mantenerse fuera de su alcance. Derrick, por su parte,
logró disparar un proyectil improvisado a una de las ruedas del vehículo, deteniéndolo momentáneamente. Pero los soldados no se rindieron, y el fuego enemigo se intensificó. «Tenemos que retroceder», gritó Derrick mientras disparaba de regreso. Lyrian asintió, su respiración entrecortada. Se movieron juntos hacia la Bayfarer, esquivando los disparos y usando el terreno a su favor. Cuando finalmente llegaron a la rampa de la nave, Derrick activó los motores, y Lyrian cerró las puertas con un golpe seco. El rugido de los motores llenó el aire mientras la nave se levantaba del suelo, dejando atrás la caótica selva y al sindicato. Los disparos rebotaron contra el casco, pero pronto quedaron atrás, el planeta convirtiéndose en un punto distante en el vacío del espacio. En la cabina, ambos se desplomaron en sus asientos, exhaustos. Derrick dejó escapar una risa nerviosa. «Bueno, eso fue más complicado de lo que esperaba». Lyrian lo miró, su expresión seria. «Pusiste tu vida en peligro por mí. No tenías por qué hacerlo». Derrick se giró hacia ella, su expresión relajada pero firme. «Ya te lo dije. No soy del tipo que deja a alguien atrás. Además, no habría salido de esa selva sin ti. Así que diría que estamos a mano». Por primera vez, Lyrian permitió que una leve sonrisa cruzara su rostro. «Gracias». Derrick sonrió de vuelta, encendiendo los sistemas de navegación. «No hay problema. Ahora, averigüemos a dónde ir a continuación». El zumbido de los motores de la Bayfarer resonaba suavemente mientras la nave se adentraba en el espacio profundo. A través del panel de control, Derrick monitoreaba los sistemas. Los disparos del sindicato no habían causado daños graves, pero la tensión en el ambiente era palpable. Lyrian permanecía en el asiento del copiloto, sus ojos plateados observando las estrellas que se deslizaban ante ellos. «Estamos a salvo, por ahora», dijo Derrick, rompiendo el silencio. Se giró hacia Lyrian, quien seguía inmóvil. «¿Estás bien?» Lyrian asintió, pero su rostro no reflejaba tranquilidad. «Ellos no se detendrán», murmuró. «Nunca lo hacen». Derrick frunció el ceño, apoyando los codos sobre el panel. «¿Por qué son tan insistentes contigo?» «Ya escapiste». «¿Qué les importa tanto?» Lyrian dudó, sus zarcillos temblando ligeramente. Después de un momento, habló, su voz apenas un susurro. «Noquieren que nadie como yo sobreviva. Mi especie, los Ketari, éramos esclavos. Nos usaban por nuestras habilidades. Pero yo me negué. Fui una falla para ellos, un recordatorio de que no pueden controlarlo todo». Derrick se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, dijo, «Entonces les demostraremos que tienen razón. No pueden controlarlo todo. Y no te controlarán a ti». Lyrian lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y gratitud. Nadie había hablado por ella de esa manera. «¿Por qué haces esto?» «No me conoces». «Porque todos merecen una oportunidad», respondió Derrick, encogiéndose de hombros. «Y porque, para ser honesto, creo que me caes bien». Lyrian soltó una risa suave, la primera que había tenido en semanas. Aunque breve, era un sonido genuino, y Derrick sonrió al escucharlo. Las alarmas de proximidad interrumpieron el momento. Derrick revisó los monitores, su expresión endureciéndose al ver una nave del sindicato en su radar. Era un crucero pesado, mucho más grande y mejor armado que la Bayfarer. «Parece que nos encontraron de nuevo», dijo Derrick, ajustando los controles. «Nos alcanzarán si no hacemos algo». Lyrian se inclinó hacia el panel, sus ojos brillando con determinación. «¿Hay alguna ruta alternativa?» Derrick sacudió la cabeza. «No tenemos velocidad suficiente para superarlos en un campo abierto». Pero, se detuvo, mirando un mapa holográfico que mostraba una densa nebulosa cercana. «Podríamos entrar ahí». Lyrian frunció el ceño. «¿La nebulosa? ¿No es demasiado peligrosa? ¿Es eso o enfrentarnos a un crucero del sindicato?» «Prefiero las probabilidades de la nebulosa». Lyrian asintió. «Hazlo». Derrick giró la nave hacia la nebulosa, los sensores del crucero aún persiguiéndolos. Cuando entraron, la Bayfarer quedó envuelta en un caos de colores brillantes y partículas cargadas que interferían con los sistemas de navegación.
La nave tembló mientras Derrick maniobraba entre las densas corrientes de energía. ¿Qué tan bien conoces este lugar?, preguntó Lirian, agarrándose al borde de su asiento. No lo suficiente como para estar cómodo, admitió Derrick, con una sonrisa tensa. Pero lo suficiente para saber que los sensores del sindicato no funcionarán bien aquí. Detrás de ellos, la nave del sindicato luchaba por mantener su curso. Las corrientes de la nebulosa golpeaban su casco, desactivando brevemente sus armas y sistemas. Derrick aprovechó la oportunidad para girar bruscamente, perdiéndose entre las densas nubes. Finalmente, emergieron al otro lado de la nebulosa. El espacio era tranquilo, las estrellas brillando con una calma que contrastaba con la intensidad de los últimos minutos. Derrick dejó escapar un suspiro de alivio, recostándose en su asiento. Eso fue intenso, dijo, girándose hacia Lirian. Ella asintió, su respiración aún agitada. Pensé que no lo lograríamos. Yo también, admitió Derrick, con una risa nerviosa. Pero parece que hoy es nuestro día de suerte. Lirian lo miró, su expresión suavizándose. Gracias, Derrick. Por no dejarme. Derrick sonrió, inclinándose hacia el panel de control para establecer un nuevo curso. No tienes que agradecerme. Pero dime, ¿a dónde vamos ahora? Lirian se quedó en silencio, mirando las estrellas que se extendían ante ellos. Por primera vez en semanas, no sentía la necesidad urgente de correr. Finalmente, dijo, a donde no tenga que esconderme. Derrick asintió, fijando las coordenadas hacia un sistema remoto. Eso puedo arreglarlo. Mientras la Wayfarer aceleraba hacia su próximo destino, Lirian se permitió un momento de tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo sola. Había encontrado a alguien dispuesto a luchar a su lado. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo.